Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, de estar predicando y de estar transmitiendo a cada uno de ustedes. En esta noche quiero compartir un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 3. Le he titulado a este sermón o a este mensaje La última confrontación. Juan capítulo 3 y el tema es tu decisión, si aceptas la confrontación o la salvación. Es tu decisión si aceptas la confrontación o la salvación. Queremos ser claros. En esta hora vamos a hablar de una confrontación que Jesús tuvo con un hombre. Y yo quiero pensar que de alguna manera nuestro Dios, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nos está confrontando. Algunas personas lo han mencionado y cada vez que yo lo escuchaba, pensaba, ¿de veras estamos siendo confrontados? Bueno, si es la voluntad de Dios todo lo que está pasando y si de alguna manera nos está llamando la atención lo que sucede a nuestro alrededor, entonces podemos tomarlo como una confrontación. Vamos a orar y luego entramos al pasaje que queremos compartir. Nuestro Dios, gracias te damos en esta hora, porque Señor, tú nos permites estar en este lugar, predicar tu palabra y tener la libertad para hacerlo. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, que me uses y que a través, Señor, de mí, tu palabra sea la justa, la necesaria para tu iglesia y para todo aquel que nos escuche. Especialmente, Padre, que se sientan confrontados los que no te conocen. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, se preguntará por qué el título de la última confrontación. Bueno, es una situación, hermanos, donde nos hace pensar que nadie está seguro del día de mañana. Entonces, yo quiero compartir el Evangelio en esta noche. Y quiero trasladar esta confrontación de Jesús con Nicodemo, transportarlo a nuestra época y que sea una confrontación de Jesús conmigo, de Jesús contigo, de Jesús con usted. Es la misma confrontación que ha permanecido por todos los años desde que Jesús tuvo este encuentro con Nicodemo. Vayamos al primer punto, hermanos. Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. Juan capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. En este encuentro, hermanos, prácticamente, diríamos en nuestro tiempo, cada quien está mostrando sus credenciales. ¿Quién es cada quien? Es como diríamos hoy en día, para saber quién eres, pues muéstrame tus credenciales, tus carreras, tus estudios, tu currículum vitae, como se conoce comúnmente. Bueno, no es que sea una lucha de importancia, pero cada quien en este pasaje podemos ver
las características de uno y de otro. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Hermanos, podemos ver, déjeme digo, Nicodemo. ¿Qué significa la palabra Nicodemo? Nicodemo significa vencedor para el pueblo, o vencedor del pueblo. Y aquí está dando unas credenciales acerca de él. Un hombre de los fariseos. No era cualquier fariseo. Era no le llegaba al estatus del apóstol Pablo cuando era Saulo. Pero Nicodemo era un fariseo muy importante. Ahora, ¿qué es un fariseo? Bueno, se dice que los fariseos significa los que se separaron, los ferushim, o los que se santifican, los perishut. Son unas palabras que yo encontré de un significado de donde se deriva la palabra fariseo, pero ellos se autonombraban los separados, ellos se autonombraban los santificados, los plus ultra de los religiosos de aquellos tiempos. Nicodemo no era cualquier fariseo, era un líder de los fariseos. Dice, un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, el vencedor del pueblo, ya lo mencioné. Y luego viene a recalcar un principal de los judíos. Hoy en día podemos connotar la palabra principal de dos maneras. Uno, como el que llama la atención, como que está en primer lugar, como el principal, pero también tiene la connotación de un príncipe entre los judíos. Definitivamente, Nicodemo era un hombre importante, pero lo que llama la atención en estos primeros 2 versículos es que es el mismo Nicodemo quien está mostrando las credenciales de Jesús. No es Jesús el que dice quién es, sino es Nicodemo, porque Nicodemo, para expresar a Jesús, versículo 2, vino a Jesús de noche. Si vino a Jesús de noche, no vamos a abundar en la explicación, pero llama la atención de que un personaje muy importante lo fuera a buscar de noche, por temor, por vergüenza, por cuestión de tiempo, no sé, pero fue a buscarlo de noche. Y cuando él lo ve, cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, la palabra que expresa para dirigirse a él es rabí. Es una palabra muy importante. Rabí lo está poniendo, hermanos, a la altura de las credenciales de Nicodemo. Rabí viene de rabino, viene de maestro de los judíos. Y es Nicodemo quien lo está llamando así, y luego lo vuelve a mencionar en el versículo 2. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos, dijo Nicodemo, él le estaba dando su lugar. Vino Jesús de noche, vino a presentarse ante él. Le dice rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro. Hermanos, Nicodemo sabía con quién estaba hablando, hermanos. Sabía bien con quién estaba hablando. Y hermanos, en esta presentación de Nicodemo con Jesús, en este encuentro, en ese primer encuentro, hermanos, podemos notar una cosa. Un príncipe de los judíos, se dignó, entre comillas, a buscar a Jesús. Yo puedo encontrar, hermanos, aquí hablando
en este primer encuentro de credenciales, de estatus, de trabajos, de profesiones, de currículum de cada quien. Hermanos, frente a Jesús, hermanos, no hay credenciales, no hay currículum, no hay sabios, no hay intelectuales, no hay profesionistas, empresarios, no hay ricos o pobres. Hermanos, ante Jesús somos simples mortales. Hermanos, yo no entiendo, y lo digo con el debido respeto, yo no entiendo cómo algunas personas se atreven, osan a decir que no creen en Dios. Hermanos, bueno, quiero recordarles que nosotros somos simples mortales ante Él. Y Jesucristo tuvo un encuentro con Nicodemo, y yo creo que en ese momento Nicodemo se sintió, es mi pensamiento, Nicodemo se sintió como cualquier mortal ante el Señor Jesús. Ahora, Jesús siempre se manifestó humilde, hermanos, humilde. No le respondió a Nicodemo, yo sí, soy el maestro, soy el rabí. No, hermanos, simplemente escuchó a Nicodemo. Jesús se manifestó humilde, sin embargo, hermanos, Nicodemo se dio cuenta, hermanos, de quién era él ante Jesús. Quiero recordar, hermanos, quién es Nicodemo ante Jesús. Ya mencioné unas credenciales del versículo 1 y 2, pero hay otras más que quiero mencionar. Nicodemo era judío, no era cualquier judío, era fariseo, no era cualquier fariseo. No sé si me está entendiendo. Estamos hablando del nivel que tenía Nicodemo. Nicodemo tenía un rango de anciano. Se dice que como fariseo principal pertenecía al Sanedrín. Bueno, lo tenían como un sabio, como un principal, como un príncipe, como un político importante, como un poderoso. Hermanos, ese es el currículum de Nicodemo. Sin embargo, ante Jesús, Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro. Yo creo, hermanos, que la simple presencia de Jesús ante Nicodemo lo intimidó. Miren, ya mencioné quién es Nicodemo ante Jesús. Ahora quiero mencionar quién es Jesús ante Nicodemo, hermanos. Ante Nicodemo. Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús confronta a Nicodemo con estas palabras? Nicodemo todavía no pregunta exactamente lo que quiere saber. Y Jesús, antes de que lo cuestione, antes de que le pregunte, el Señor lo está confrontando ahí mismo. Le dice, respondió Jesús. Respondió quiere decir, ya sé a lo que vienes. Ya sé cuál es tu duda, ya sé cuáles son tus preguntas. El Señor, con la misma respuesta, está confrontando y le dice, yo te digo, 2 veces, de cierto te digo. El hecho de que se repita 2 veces, esto es importantísimo. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor está siendo claro con Nicodemo. Jesús está imponiendo su presencia ante Nicodemo. Vaya,
Nicodemo ya había escuchado quién era Jesús. Y también sabía que había algunos que lo estaban persiguiendo. Tal vez es otra razón por la cual lo buscó de noche. Sin embargo, Nicodemo ya tuvo que haber preguntado quién era Jesús. Pienso que Nicodemo no solamente sabía que era un rabí, que era un maestro que venía de Dios, sino que había escuchado que era el rey de los judíos. No solamente era el rey de los judíos, el rey del mundo, señores. El principal, que todos los fariseos, con rangos o sin rangos, si eran religiosos, el principal de los fariseos debería ser él. Porque él es el creador. Él es el dueño del mundo. Como ya hemos dicho, él es el principio y el fin. Él es la sabiduría misma. Él es el único. El Dios único. El Rey de reyes. El Señor de señores. El Todopoderoso. Todo eso lo había escuchado Nicodemo. Sin embargo, con esas dos credenciales con las cuales Nicodemo se refiere a Jesucristo, está bien, es suficiente para empezar. Rabí, maestro, sabemos que vienes de Dios. Y, hermanos, me gusta la confrontación que el Señor le hace a Nicodemo. Hermanos, aclaremos, el Señor no es que trate de humillar a Nicodemo, en ninguna manera. Lo que el Señor hace es, Él conoce a Nicodemo, Él conoce su corazón, su pensamiento, y las preguntas que Él tenía para haber venido ante Él esa noche. Él lo conocía, y de una manera, yo diría, muy ética. El Señor lo está confrontando. Y hay varios verbos que podemos encontrar en los versículos 3 al 5, donde le está mencionando una serie de cosas a Nicodemo que algunas las entendió y otras no. Ahorita vamos a explicar eso. Pero mire, versículo 3 al 5, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ahí tenemos un verbo, nacer. Nicodemo podría ser el más estudiado de los fariseos, de los judíos, y no entendió esa frase, por lo menos en ese momento. Tienes que nacer de nuevo. Ahí está confrontando Jesús a Nicodemo. Versículo 3. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú puedes ser el número 1 de los fariseos, pues si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Dígame si no está siendo confrontado Nicodemo. Hago un paréntesis. Para aquellos que nos están viendo y que aún no conocen de Dios, que aún no han recibido a Cristo, siéntanse aludidos a lo que estoy compartiendo, porque Jesús los está confrontando a ustedes. Si ustedes no han nacido de nuevo, ustedes no pueden ver el reino de Dios, nunca, jamás. Esa era la confrontación que Jesús estaba haciendo a Nicodemo, y esa es la confrontación que Jesús está haciendo con usted en esta noche también. Por eso el título, la última confrontación, porque no sabemos si mañana viviremos. Mire, más confrontaciones, hermanos. Versículo 4. Nicodemo le dijo, no entiendo, Jesús.
no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Bueno, Nicodemo le estaba diciendo que ya estaba grandecito. Mire lo que pregunta Nicodemo. Qué interesante. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba tomando las palabras de Jesús literales, como si fueran reales y físicas el nacimiento. Pero no era así. Jesús le contesta esa pregunta, se la contesta muy seriamente. No se rió de Nicodemo, se lo explicó. Pero en la explicación, Jesús seguía confrontando a Nicodemo. Mire, 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Y te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Así, todas las personas que nos están viendo pueden tener 50, 60, 70 años, 80 años, 90 años. Y si usted no ha recibido a Cristo, usted necesita nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder ver el reino de Dios. ¿Para qué? Dice, versículo 5, para poder entrar en el reino de Dios. Versículo 5 al final. Tenemos que poner cada cosa en su lugar, Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tú ya naciste físicamente. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora necesitas nacer espiritualmente. Así que Jesús responde, Nicodemo escucha, tiene que nacer para poder ver, para poder entrar y finalmente para poder decidir. Nicodemo tenía que decidir una vez que Jesús le explicó, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo tenía que decir, Señor, quiero nacer de nuevo, o Señor, no, así me quedo, así estoy bien. Quiero mencionar que Nicodemo decidió recibir a Cristo. Nicodemo decidió nacer de nuevo porque lo encontramos posteriormente, hermanos, interesado en el Señor Jesús, interesado en la obra de Dios. Quiero continuar con los pasajes que tenemos aquí, hermanos. Miren, estoy terminando. Nicodemo no tuvo más remedio que tomar una decisión ante tal confrontación. Si Jesús lo está confrontando en este momento a usted no tiene más remedio que tomar una decisión. Decir, sí, quiero nacer de nuevo. O decir, no, así me quedo. Y está tomando su propia decisión. Pero si usted quiere nacer de nuevo, usted puede entrar al reino de Dios. Usted puede ver el reino de Dios. Usted va a ser parte del reino de Dios. Pero si no lo hace, no es así. No es así. Tenemos que ser claros. Miren, quiero mencionar algunos versículos. Déjenme leer primero esto. Nicodemo tuvo la intención de ir a ver a Jesús. Él tenía dudas. Él quería ver y escuchar a Jesús. Jesús le responde todas sus dudas y preguntas y todavía lo confronta con otras más. La pregunta que yo tengo en esta noche
para usted que nos está viendo, ¿qué decisión va a tomar? ¿Quiere permanecer sin Cristo? ¿Quiere permanecer sin tomar una decisión sabia? ¿O usted quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Quiere entrar al reino de Dios? ¿Quiere usted en esta noche conocer a Cristo? Necesita nacer de nuevo. Y estamos hablando espiritualmente. En este momento, mire, déjame leer los versículos ahí mismo en capítulo 3. Versículo 7. Esa es una culminación de la plática de Jesús con Nicodemo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Todavía mucho más. Versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, amigos, cuando Jesús dice no se pierda, quiero decirle que se refiere a las personas que rechazan a Cristo, a las personas que no han nacido de nuevo. ¿Dónde se pierden? Hermanos, Apocalipsis nos dice que es el lago que arde con fuego y azufre, día y noche, el infierno. No se pierda en el infierno. Pero el que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Dónde, hermano? Con el Señor, en el cielo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 15 y el 16 repite exactamente lo mismo. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en Jesús, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, 18 y 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, los que creen, los que nacen de nuevo. 18. El que en él cree, los que nacen de nuevo, no es condenado, pero el que no cree, el que no quiere nacer de nuevo, dice la Biblia, ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Toda aquella persona que no quiere creer en Cristo, toda aquella persona que rechaza a Cristo, toda aquella persona que no quiere nacer de nuevo, hermanos, están en obras malas, están en tinieblas, permanecen en tinieblas. Cristo es la luz. Nicodemo podía haber sido el hombre más importante, pero él estaba en tinieblas. Fue hasta que Jesús lo confrontó que Nicodemo pudo conocer la luz. Versículo 36. Estoy terminando. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, en Cristo Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Dónde? Con el Señor,
en el cielo, vida eterna. Déjeme hacer una pregunta tonta. ¿Cuánto dura una vida eterna? Claro, para siempre, hermanos. Nada más por tomar una decisión de creer en Cristo, pasamos a la luz, a la vida eterna en Cristo Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que no cree, el que le rechaza, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Qué tremendo, hermanos! Muchas personas mueren sin Cristo. Y cuando están ahí velándolos en la funeraria, ahí en el sepelio, en el panteón, ponen velas, hacen rezos, oraciones, letanías por el alma de aquella persona, y nada de eso sirve si la persona no creyó en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nicodemo está siendo confrontado, y Nicodemo tomó una decisión: creer, humillarse ante aquel hijo del carpintero. Nicodemo creyó, hermanos, decidió creer. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir con tu corazón duro ante Dios? La ira de Dios está sobre ti. ¿Por qué pasar una eternidad en el infierno cuando tú puedes decidir pasar una eternidad, una vida eterna en el cielo con Jesucristo? En este preciso momento, yo no quisiera que fuera preciso, sino que fuera precioso. En este preciso momento, Jesús te está confrontando. Jesús te está diciendo quién es Él. Y Jesús humildemente te hace ver quién eres tú, quién soy yo, ante Él, ante tal confrontación. ¿Ya tomaste una decisión? Jesús quiere entrar a tu vida. Jesús quiere que tú nazcas de nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas igual? ¿O quieres nacer de nuevo? ¿Quieres recibir a Cristo? Si te quieres quedar igual, pues aquí acabó este sermón para ti y para usted. Pero si alguien quiere recibir a Cristo, quiere nacer de nuevo, yo quiero orar. Quiero orar para que tú ores conmigo, para que tú humilles ante Cristo, ante Jesús, para que ya sea la última confrontación. Vamos a orar. Repite conmigo, no me sigas la corriente, sé honesto y de corazón haga esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por permitirme escuchar tu palabra. Gracias por esa historia que tuviste con Nicodemo, por esa confrontación que tuviste con Nicodemo,
Porque hoy, en este momento, yo también me siento confrontado o confrontada. Yo sé que ante ti, Jesús, no soy nada, nadie, porque tú lo eres todo. En esta hora reconozco que soy un pecador o una pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Y en este momento quiero nacer de nuevo. Quiero que Jesús entre a mi vida, que Jesús entre a mi corazón. He sido confrontado, confrontada. Y hoy quiero nacer de nuevo. Quiero creer en Cristo. Quiero la salvación, la vida eterna. En tu nombre te lo pido, Jesús. Amén. Si alguien en esta noche tomó una decisión, nos gustaría poder ayudarles. A través de las redes sociales de YouTube o de Facebook, escríbanos, pásenos sus datos y nos comunicamos con ustedes. A la iglesia, hermanos, es un mensaje corto, breve, compártanlo para que alguien escuche el mensaje. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.